René. René Navarro. René Navarro. Hermano cubano. Mucho gusto en conocerte. Encantado. La coletilla es la de siempre, pero yo quiero presentar a René. Amigo, disidente aquí en España, y forma parte del grupo de actividades de Soberanía Ciudadana. No podía faltar la coletilla, que yo siempre digo. A mí, yo más o menos siempre digo lo mismo. Fran Vegapita, de Soberanía Ciudadana, formando aquí un grupo en el exilio por el tema cubano, por el tema venezolano y por el tema español. René Navarro Reyes, un gran amigo que viene de Cuba y que es disidente. René, háblanos de Cuba, de la parte cubana. Bueno, hola, mi nombre es René Navarro Reyes, soy cubano de La Habana. Mis inicios en los derechos humanos fueron en el año 1988, abril 1988, expresidente. O sea, despertaste tempranamente. Desperté, exactamente. Tenía 21 años cuando aquello, 21 años de edad. Lo hable. 21 años de edad, que acababa de salir del servicio militar obligatorio, que estuve un año por denegarme de cumplir el servicio militar obligatorio. Yo tuve un año preso en Ganusa. Ah, claro. Porque me denegué a cumplir, me denegué. Yo me denegué. ¿Te negaste a...? Sí, cuando me llevaron para la unidad, que como eso, le dije, no, me denegué. Y yo no fui más. Yo me niego a cumplir el servicio militar obligatorio. Y ahí, Un buen acto de insumisión frente al castrismo. frente al castrismo. Ahí estuve un año preso en Ganusa. De Ganusa me llevaron para Pinar del Río. Las condiciones eran precarias. Eso era una prisión, un campamento que hay en Santa Ana, que hay en Santa Ana, que eso pertenece, ya no pertenece a Pinar del Río, pero cuando aquello pertenecía a Pinar del Río, que cerca hay un central. Cuando nos bajaron allí, eso fueron precarias las condiciones. Extremas. Precarias, extremas. Nos daban golpes, que eso lo viví yo. Sí, eso. La comida era y el almuerzo y el desayuno era precario, y marchando día y tarde abajo del sol, y nos maltrataban. Y lo de los derechos humanos, Bueno, esa parte ya que es más civil, más bueno, de te cara voy a explicar. a la población. Como te iba diciendo, te vuelvo a repetir, en el 1988 fue cuando yo me inicié en los derechos humanos, expresidenta cuando era Ricardo Bonfil, Sí. que tuvo que ir huyendo en una lancha. Ricardo Sí, Bonfil. tuvo que exiliarse. Lo Exactamente. fundó en el 76. Ahí. Entonces, hacíamos varias reuniones, pero tenía que ser oculto porque cuando aquello era ilegal. Igual que ahora, siempre ha sido ilegal. Ahora te dejan hacer un poquito más eso porque, ¿me entiendes? Tuvieron que aflojar un poco en ese aspecto, pero cuando aquello era ilegal, tú no podías hacer nada de reuniones, nada, porque te metían preso. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ya de ahí empecé a hacer reuniones en varias casas con varios activistas cubanos. Del Grupo Pro Derechos Humanos. Primero Humanos. era Comité Pro Derechos Humanos y después se convirtió en Movimiento Pro Derechos Humanos. Así mismo. Y entonces, ya hacíamos varias actividades. Entonces, ya a cabo del mes, veo a gente de la seguridad del Estado visitándome, haciéndome preguntas, porque yo soy de los derechos humanos, que... Para hacerte desistir, para reconducirte. Exactamente, que yo creía en los derechos humanos, en Cuba había derechos humanos, y yo les decía que no, que si en Cuba hubiese visto libre expresión, él no tenía por qué venir a mi casa a requerirme a mí, ni a decirme a mí que por qué yo estoy en los derechos humanos, que desista de eso, tienes que desistir de eso, porque la revolución. Le dije, no, esto es libre de expresión. Y si Fidel dice que en Cuba hay libre expresión, yo tengo derecho a expresarme, ¿no? Porque yo no mataba a nadie. Bueno, el proyecto Varela se basaba en eso. Se basaba en eso. Yo fui firmante del proyecto Varela, de las primeras 10.000 firmas que pidió la ONU para que los derechos humanos en Cuba fueran legales. Yo fui uno de los primeros firmantes del primer grupo del proyecto Varela, que lo fundó Osvaldo Payá Sardiña. ¿Me entiendes? Presidente de Liberación Cristiana. Sí, lo presentan en el 2002, ¿verdad? Exactamente. 2002, 2003. Y en el 2003 viene la represión. La represión, exactamente. No se lo aceptaron.
y después de eso, cuéntanos qué pasó, qué consecuencia tuvo. El hecho de que estuvieses recogiendo las firmas, ayudando allí, Bueno, firmando tú incluso, las consecuencias que tuvo declarándote tú. fueron acosos, fueron amenazas por la seguridad del Estado, te vamos a encarcelar, ¿entiendes? Te vamos a encarcelar, fueron al comité y el comité me dijo, mira, vinieron una gente aquí preguntando por ti, que cuál era tu conducta. Dice yo, entonces ya, esos son agentes de la seguridad del Estado. La consecuencia que tuvo eso fue que fue mucho el acoso, la amenaza y el hostigamiento que por temor, eh, me decidí a irme en una lancha, no, en una balsa Balsero. rústica, sí. Eso fue Balsero. el 2 de junio de 1992, ¿me entiendes? Por la playa de Chibú. Entonces, ya a las 4 millas me cogen los guardafronteras, me llevan para Villamarita. En Villamarita, ¿con quién yo caigo en Villamarita en la celda? O sea, te apresan. Exactamente. Y de ahí, de Cojima. No logras irte y te apresan en el mar. Exactamente. Y de ahí de Cojima nos iban para Villamarita. Que yo pensaba que me iban a soltar porque salí ilegal del país. O sea, explica Villamarita, porque los cubanos sabemos que es Villamarita, pero Villamarita es, no. Villamarita es Un centro de un centro de detención de la gente que no están de acuerdo, político, ¿entiendes? o sea, Políticamente, que no están de acuerdo con la dictadura cubana, con la injusticia que está cometiendo durante 63 años la dictadura cubana, ¿me entiendes? Entonces me llevaron para allí y me metieron en una celda. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? 15 días. Pero 15 con días. quien yo estuve ahí, que lo conocí, con el quién? doctor Omar de Pozos Marrero. Ajá. Omar de Pozos Marrero. Él era fundador de un partido, ¿me entiendes? Él estuvo 6 meses ahí preso. ¿Te cuentas el nombre del partido en Cuba? No me acuerdo ahora el nombre del partido. Era de la red libertaria de seguir la No libertad. me acuerdo ahora el nombre del partido. Y la apertura en Cuba. Sí, no me acuerdo. Omar de Pozos Marrero, el doctor Omar de Pozos Marrero, que ¿quién lo acogió? Canadá. Lo acogió Canadá. Bueno, de ahí me hicieron varios interrogatorios, ¿me entiendes? Me sacaban, yo no sabía si era de día, si era de noche. Son técnicas de estructura psicológica. ¿Por qué yo me iba de Cuba? ¿Me entiendes? Que yo le dije, mira, me hicieron varias preguntas, ¿me entiendes? Que qué yo creía, que por qué yo me iba de Cuba, ¿me entiendes? Y por las amenazas y por los acosos que me están haciendo ustedes, por no tener libertad de expresión. Porque, ¿por qué ustedes tienen que meterme preso a mí? Porque yo ahora quiera expresarme una cosa que yo tengo razón, ¿me entiendes? Y son muchas injusticias que cometen. E incluso por irte del país, por la elección de irte Exactamente. Porque no quiero vivir en Cuba, yo no quiero vivir en Cuba. Si yo no quiero ser comunista ni socialista, ellos sí, pero yo no lo quiero hacer. Entonces no hay ningún artículo ¿entiendes? En los derechos humanos que diga que tú tienes que ser comunista ni socialista. Bueno, de hecho, el proyecto Valera se basa en el artículo 1 de la Constitución del 76 castrista, que dice, aparentando, que el cubano tiene derecho a la libertad política. Libertad política. A partir de ahí se presentan las firmas. A libres elecciones. ¿Dónde están las libres elecciones en Cuba? Si llevan 63 años, ¿me entiendes? Llevan 63 años aterrorizando al pueblo, amenazando al pueblo, muriendo, matándolo de hambre, con mucha hambruna que hay en Cuba. Claro, claro, porque se convierte en una apariencia legal que no se aplica, como sucede en casi todos los países de sistemas de élite, y detrás lo que subyace es, en el caso de Cuba ya no subyace, es algo grotesco, es una dictadura unipersonal. Unipersonal. Y ahora ya es clanificada, es de clan, o sea, de la familia de los Castros. ¿Y después qué? Después ¿cómo llegaste con el movimiento cristiano? Por un amigo mío, Alfredo Quinzán, que también en aquel entonces también fue de los derechos humanos, porque ya es difunto. Y ahí fue donde él coge y me dice, mira, las 10.000 firmas, que yo di mi firma, un momento. Entonces, esa lista la coge la seguridad del Estado. Por eso es que van a mi casa. Ah. Tú sabes que mucha gente infiltrado,
¿me entiendes? Mucha gente enfrentada. O sea que en Cuba, la Claro. oposición en Cuba, el 90% Como le dicen es la seguridad del llanamente, Estado. chivatos. Chivato. Nada, ya estuve 15 días en la seguridad del Estado en Villa Marita y ahí me llevan para el Combinado del Este. Combinado, que ya es prisión. Es prisión. Estuve 6 meses en el Combinado. Salí el 17 de diciembre de 1992 ¿Con juicio o sin juicio? con juicio. Y en el juicio, ¿cuál 6 es? meses, ya, de ahí me hicieron un juicio y me dijeron, no, usted cumplió 6 meses y a la vez 300 pesos de multa. Porque me pusieron una fianza. Y yo fui a juicio, porque al final fui a juicio. Pero a la 6 meses. Porque yo tengo todos esos papeles en la casa y dice 6 meses de privación de libertad con salida ilegal del territorio nacional. Exacto, ese es el concepto. Ese es el concepto. Ahora pregunta, ¿tú le ves alguna, que para mí eso no es ninguna causa? No, pero los juicios políticos, ya sabes, Ya, se claro, instrumentan claro, y los conceptos penales son arbitrarios, claro, irrisorios. claro. Mira, y cuando llegaste entonces, ¿cómo fue la llegada a lo que es Occidente en general? Porque no viniste directamente a España. No, atiéndeme. Entonces, cuando yo salí del combinado, déjame seguirte para seguir el hilo. Cuando yo salí del combinado, yo me pongo a trabajar. Sigo activista, porque yo siempre he sido activista. Yo nunca he sido, empecé a trabajar. Después, en el 2002, Orlando Fundora vive en Párraga y yo me casé en Párraga. Ahí fue donde yo conocí a Orlando Fundora Álvarez, el expresidente de la Asociación de Presos Políticos Pedro Luis Boitel, Exacto. expreso de conciencia de los 75 de la Primavera Negra, por reunirse con Keyson, el embajador. Entonces Fidel cogió y los mandó a meter presos a todos. Fueron 75 prisioneros de conciencia. 75 prisioneros de la llamada referenciada Primavera Negra de Cuba. Bueno, Ocurrió, para hacer la pausa, para que la gente pueda seguir, ocurrió en 2003. 2003, exactamente. Mayo de 2003. Exactamente. 75 75. Personas contrarias que se manifestaban libre y pacíficamente contra el régimen fueron encarceladas entre penas entre 18 y 25 años. Y de ellos habían, cierro el paréntesis, por eso te hacía el hincapié del movimiento cristiano, 25 activistas del movimiento cristiano de liberación que estaban vinculados con el proyecto Varela. Exactamente. ¿Y el proyecto Varela qué era? El proyecto Varela era una cosa que era para el proyecto Varela era un proyecto de Osvaldo Payá Sardiña para recoger 10.000 firmas para que los derechos humanos en Cuba fueran legales. Eran para que las personas los cubanos pudieran expresarse libremente, ¿me entiendes? Para que hubieran elecciones libremente. Prácticamente era para contrarrestar la constitución de la república, ¿me entiendes? Que ellos transversaron, ¿me entiendes? Sí. Entonces, Y por eso vino la Primavera Negra como represión. O sea, a partir de se presenta el proyecto Varela y como represión de ello, la Primavera Negra encarcelan a 75 disidentes. Exactamente. Entonces, de ahí, cuando yo me inicié a la Asociación de Presos Políticos Pedro Luis Boitel, yo era el coordinador. Hicimos muchas actividades. Hicimos actividades por el remolcado del 13 de marzo, que eso es el asesinato más grande para mí. Dilo de la sucintamente. historia de ¿Qué la fue el humanidad. remolcado del 13 de El marzo? remolcado 13 de marzo. Sucintamente. Sucintamente, iban niños, mujeres, ¿me entiendes? Simplemente ellos lo que iban, tenían una idea de abandonar el país, porque no estaban de Se acuerdo iban del con país el en una sistema. embarcación. En una embarcación que se llamó el 13 de marzo. Se llamaba así la embarcación. El remolcador 13 de marzo. Y orden, que yo vi, orden por Fidel Castro, porque fue el que ordenó. Directamente. Directamente, sí, eso lo vi, fue ordenado por Fidel Castro, hundirlo en el mar. Y lo hundieron. ¿Quiénes iban ahí? Fíjate que eso es, le llaman el asesinato más grande
uno de los asesinatos más grandes, porque un revocador lleno de cubanos indefensos, de niños, de mujeres, las mangueras se las arrebataban cuando tiraban 8 horas mangueras, las madres decían, por favor, no lo hagan, no, que llevamos niños. Y las mangueras, chorras mangueras a la presión, se llevaban a los niños, ¿entiendes? No tuvieron piedad. Eso es, para mí eso es una crueldad, eso es un asesinato de lesa humanidad. Ciertamente. Y eso lo condenaron. Ciertamente. Lo condenaron. Eso es un mandado por Fidel, el dictador Fidel Castro. Bueno, y después, bueno, etapa del exilio. Bueno, ya de ahí... Hacemos la etapa del exilio para hacer un poco la comparativa. Ya. Una comparativa de lo que pasó en Cuba, en la experiencia de él, nominalmente hablando, con tu llegada aquí. Bueno, ahí, de eso, déjame sacar de seguir el hilo. Bueno, ya de ahí fueron muchos los acosos, las amenazas, cuando la Asociación de Presos Políticos, pero el hijo de Itel, muchos de los acosos y las amenazas. Tú sabes que Rusia tiene libre visado, yo cogí y fui a buscar ropa para Rusia, ¿entiendes? Y ya yo cogí, el avión hizo escala en Ámsterdam y yo me quedé en Ámsterdam. En un viaje a Rusia. A Rusia. Que ya yo venía ya acosado, amenazado, ¿entiendes? Y que me iban a encarcelar, me iban a meter preso. En Ámsterdam. Me quedé ahí. De ahí pedí asilo político. Pediste allí. Claro, lo pedí ahí y estuve 15 días en una prisión de Schiphol, que está cerca del aeropuerto. ¿Prisión o centro de...? Un centro de migración, pero es una prisión, pero un centro de migración, ¿entiendes? Y ahí estuve 15 días. 15 días me pusieron unos abogados de oficio y yo les relaté todo les relaté, todas mis actividades, la persecución de la dictadura conmigo, todo. Yo se lo narré todo, se lo dije todo. Ajá. Y me dieron el OPECAN. ¿Y la solución? La solución ¿cuál fue? Que me denegaron el asilo. ¿Te lo denegaron? Me lo denegaron. Pues recuérdate que la Unión Europea no tiene a Cuba como una dictadura. Bueno, de España como tal no tiene a Cuba como una dictadura. Ahí entramos a la madre del cordero, que es por lo cual contraponemos tus vivencias allí y las de aquí, que son estados de élite. Y normalmente estos estados de élite suelen estar usurpados por corrientes de izquierda y extremas izquierdas, que son valederas del castrismo. Ya ves cuánto miembro de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo, apoya directamente al castrismo, y otros que simplemente no quieren luchar. Esa quizás es la explicación. Y después en España, ya que decir, porque aquí la experiencia ha sido más extrema, ¿no? Es extrema. Aquí pediste asilo político. También lo pedí. También pedí asilo político. Hice una biografía de todas las actividades de mis comienzos y todas mis actividades de la persecución que yo tuve en Cuba. Y eso, y me lo denegaron también. Me lo denegaron porque España no tiene a Cuba como una dictadura. Recuérdate que cuando las protestas del 11 de julio, Sánchez no se declaró. Exactamente. No se declaró. Entonces Sánchez... Y hablamos de un gobierno extremo. Extremo. Que también pasa con gobiernos que supuestamente no son de ese corte ideológico. Supuestamente son gobiernos liberales, pero que por otras razones, a fin de cuentas el resultado es lo mismo, no condenan el castrismo abiertamente y no apoyan a los disidentes que vienen. El 11 de julio eso lo vio el mundo entero, cuando Ganet dijo, a palos con ellos y tenemos que mandó a masacrar a su pueblo, y eso lo vio el mundo entero. Entonces, ¿cómo tú, siendo presidente de un país, tú vas a ser cómplice de esas cosas? Sánchez no se declaró. Eso lo vio aquí todo el mundo, no se declaró. Hasta Risto Mejía dijo, pero ¿cómo no? Que lo vi yo. No se declara, Sánchez no se declara ¿me entiendes? Bueno, de hecho... Con el genocidio que están haciendo en Cuba. El mismo presidente mandó a masacrar a su pueblo. De hecho, antes del 11, 6 meses
antes de la fecha del levantamiento, histórica fecha del levantamiento cubano, 11 de julio de 11J de 2021, recordemos que Sánchez envió a Cuba una partida de material policial y de armamento policial para repetir al pueblo por valor de casi 2 millones de euros. 2 millones de euros de dinero público español. Entonces, tú eres un cómplice. Exactamente. Eres un cómplice más y hay otros asesinos más. Es un asesino. Porque yo no entiendo que si tú sabes bien de que su presidente dijo tenemos que separar la revolución y a palo con ellos, porque eso lo vio el mundo entero. Dicho así, exactamente. Eso lo vio con sus palabras textuales. Eso lo vio el mundo entero. ¿Cómo tú vas a venderle armas represoras a Cuba? Entonces eres cómplice de lo que está pasando en cubano. ¿Me entiendes? Eres cómplice. René, entonces ahora ya cabe la pregunta del millón. Aquí, con la comunidad exiliada, la experiencia y lo que se avisora que podamos hacer tangiblemente contra el castrismo y contra los cómplices del castrismo, como bien dices, que hay aquí. ¿Cuál es tu experiencia con la comunidad cubana aquí? Mi experiencia con la comunidad cubana aquí que... Continuando esa labor de disidente y de optante por la libertad de Cuba, ¿cuál ha sido tu experiencia aquí en España? Mi experiencia aquí en España es que tenemos que buscar la manera de unirnos más. Desunión. Hay desunión. Sí, veo ahí desunión, pero tenemos que unirnos más. Buscar unión para poder expresarnos por el pueblo cubano, por la miseria que está pasando el pueblo cubano, por la hambruna que está pasando el pueblo cubano. Bueno, eso de alguna manera se ha logrado en las redes, físicamente no. Las redes sociales sí son unísonas en ese, y mayoritariamente la voz va en las denuncias contra el castrismo. Claro. Pero queda de una manera teórica o en el ciberespacio, por así decirlo. No haría falta acciones más concisas, físicamente hablando. Más acciones. De grupos físicos. Exactamente, tenemos que buscar la manera de... Como se hacía cuando estabas... porque a todo esto hay que decir que cuando tú eras allí combativo no había internet. Era dura esa lucha. Era de a pie de calle. A pie de calle. Pues no nos haría falta una lucha a pie de calle para generar aquí grupos más tangibles, más referenciales. Exactamente. Tenemos que lograr eso, buscar la manera de lograr eso. ¿Me entiendes? Para que haya más fuerza aquí en lo que es España. ¿Me entiendes? Porque mira, Mireles lo está haciendo por Barcelona, por Madrid, ¿no? Mireles, Lázaro Mireles. Ajá, sí. Y aquí nosotros tenemos que buscar la manera de crear, ¿me entiendes? Más fuerza, ¿me entiendes? Buscar más fuerza, buscar más unión en ese aspecto. ¿Para qué? Para seguir denunciando los atropellos de la dictadura. ¿Me entiendes? La falta de todo, porque es una falta de todo lo que hay con el cubano, es una falta de respeto. No valoran al cubano, no nos dan el valor. En Cuba hace 63 años hay un apartheid. Ciertamente. Hay un apartheid. Dicho, además, así mismo, lo referenció Regis Iglesias cuando se cumplió el 20 aniversario de la presentación del Proyecto Varela. Dijo así, no había ninguna diferencia, incluso era más segregacionista todavía y era más extremo, más persecutorio. Bueno, es René Navarro Reyes, sí. Un hermano, desembarca aquí en España, está en el grupo de soberanía, en nuestro proyecto de soberanía, que nuestro proyecto de soberanía es recordar que en Cuba hace falta activismo, pero que la experiencia en todo el activismo dentro de Cuba desde 1959 es un círculo vicioso, es una noria en que la población se manifiesta o grupos de la población se van manifestando y eso se va expandiendo a toda la población con el devenir del tiempo y eso tiene como resultado una gran explosión represiva a la que el mundo entero da la espalda. Y por eso seguimos así mismo, bajo la bota
del el castrismo. Castrismo. Y ya no es solamente Cuba, es Venezuela, es Nicaragua y se extiende por el resto de países latinoamericanos y ha llegado a España. A España. Los españoles son incrédulos ante esta aseveración, pero asimismo éramos en Cuba en el 59, cuando se hablaba de la inminencia del comunismo. Y también en Venezuela, los venezolanos. O sea, que hay que hacer algo aquí. Algo aquí. Algo que sea política o de otra índole, conduzca a medidas contra el castrismo, para irle horadando cada vez más y en la unión entre el movimiento disidente interno en Cuba y el movimiento disidente en el exterior, podamos acabar con esa lacra. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué decía Chávez? Yo no soy comunista, yo tengo ahí todo lo... Yo no soy comunista. Lo mismo decía Castro, al principio. Y al principio yo no soy comunista. No, yo no voy a nacionalizar nada. ¿Cuánto llega a Venezuela? Al final siguen un manual que se repite literalmente. Ojo con Perú. También. Ojo con López Obrador. Ojo. Ojo con Que Colombia. ojo con Colombia. Ya la derecha mexicana está... Ya la derecha mexicana está ahí protestando, como diciendo, no, aquí no. Yo hablé con mi sobrina vive en México, y me dice, no, tío, aquí va a ser muy difícil. Pues aquí, los mexicanos va a ser muy difícil. Pero no, nada es fácil ni nada es difícil. Ojo con Colombia, ojo con México, ojo, que todo ese dinero es para costear la política ahí en Perú, en México y en Colombia. Ojo con toda esa gente. Lo verán. Bueno, René, un llamamiento para cerrar a la Ahora, gente. quiero que los cubanos que viven fuera, eso me entiendes, los cubanos, esto es para los cubanos en Cuba y para los cubanos que están en el exterior. Luchen por su libertad, por su soberanía, luchen por su estatus como persona. Se lo digo con todo corazón, con todo sentimiento se lo digo. He sido un sufrido, ¿me entiendes? Y nuestra familia también está sufriendo, porque eso es lo que quiere la dictadura, ¿me entiendes? El rejuego. Te vas de Cuba y dejas de ser cubano. Eres una escoria y eres un lumpe. Fíjate. Pero cuando tú vas para Cuba, que tienes todo el derecho del mundo ir a Cuba, porque no hay los derechos humanos dicen todo ser humano es libre de expresión y tiene derecho de entrar y salir a su país. Y el gobierno cubano ha desterrado desde el año, en la dictadura, desde el año 59 ha desterrado a muchos cubanos, a Celia Cruz, a Willy Chirino, a Olga Guilló, y a muchos influencers como Taola, como le decían, no pueden ir a Cuba, como muchos cubanos que fueron bailarines, no quisieron vivir más en Cuba, quisieron quedarse ahí porque no les gustó el sistema. Los destierran, los médicos los destierran. ¿Quiénes son ellos para desterrar si Cuba es de todos los cubanos? Cuba no es de los Castro. Ahí nos quedamos. Cuba no es de los Castro, Cuba es de los cubanos. Y llevan 63 años desterrando a cubanos. Desterrando a cubanos. ¿Por qué? Entonces le digo, permiso, discúlpame, le digo a los cubanos que están dentro y fuera de Cuba, luchen por su libertad, que la libertad es lo más apreciado que tiene un ser humano arriba de la tierra. Luchen por su libertad. Abajo los Castro, abajo Raúl, abajo la dinastía de los Castro y patria y vida. Patria y vida, René.